Empieza con el por qué, por Simon Sinek. Introducción. ¿Por qué empezar con el por qué? Este libro versa sobre una constante que se da de forma natural, una manera de pensar, de actuar y de comunicarse que confiere a algunos dirigentes la capacidad de motivar a los que los rodean. Aunque estos líderes innatos, comillas, tal vez hayan llegado al mundo con cierta predisposición para motivar, no tienen dicha aptitud en exclusiva. Todos podemos aprender ese comportamiento. Con un poco de disciplina, cualquier dirigente u organización puede motivar a los demás, tanto de dentro como de fuera de la organización, para que les ayuden a promover sus ideas y aspiraciones. Todos podemos aprender a liderar. La meta de este libro no es simplemente la de intentar arreglar las cosas que no funcionan. Antes, al contrario, escribí este libro con la idea de que sirviera de guía para prestar atención y amplificar las cosas que sí funcionan. No es mi intención desbaratar las soluciones aportadas por otros. La mayoría de las respuestas que obtenemos cuando nos basamos en pruebas sólidas son perfectamente válidas. Pero si empezamos con las preguntas equivocadas, si no entendemos la causa, entonces hasta las soluciones adecuadas nos llevarán siempre por el camino equivocado, tarde o temprano. La verdad, ya ves, siempre sale a la luz al final. Las historias que se relatan a continuación son las de aquellas personas y organizaciones que encarnan de forma natural esa constante. Ellas son las que empiezan con el porqué. 1. El objetivo era ambicioso. La ciudadanía estaba sumamente interesada. Los expertos estaban deseosos de ayudar. El dinero estaba al alcance de la mano. Provisto de todos los ingredientes para alcanzar el éxito, en los albores de la década de 1900, Samuel Pierpont Langley se había propuesto ser el primer hombre que pilotara un avión. Alto funcionario del Instituto Smithsoniano y profesor de matemáticas que también había trabajado en Harvard, gozaba de un gran prestigio. Entre sus amigos se contaban algunos de los hombres más poderosos de la administración y los negocios, entre ellos Andrew Carnegie y Alexander Graham Bell. Langley recibió una subvención de $50,000 del Departamento de Defensa para financiar su proyecto, una cantidad de dinero exorbitante para la época. Además, había reunido a los mejores mentes del momento, un verdadero Dream Team de talento y conocimiento. Langley y su equipo utilizaron los mejores materiales y la prensa lo seguía a todas partes. Por todo el país había personas cautivadas por la historia esperando leer que Langley había conseguido su objetivo. Con el equipo que había reunido y los amplios recursos de los que disponía, tenía garantizado el éxito. ¿Lo fue? A unos cuantos cientos de kilómetros, Wilbur y Orville Wright estaban trabajando en su propia máquina voladora. Tan intensa era su pasión por volar que habían despertado el entusiasmo y el compromiso de un entregado grupo de su ciudad natal, Dayton, Ohio. Nadie financiaba su iniciativa. No había ninguna subvención de la administración. No tenían contactos en las altas esferas. Ninguno de los integrantes del equipo tenía un título superior ni había asistido a la universidad. Ni siquiera los propios hermanos Wright. Pero el equipo, que se reunía en una humilde tienda de bicicletas, consiguió hacer realidad su sueño. El 17 de diciembre de 1903, un reducido grupo de personas fueron testigos del vuelo de un hombre por primera vez en la historia. ¿Cómo es posible que los hermanos Wright tuvieran éxito donde no fue capaz de conseguirlo un equipo mejor provisto, mejor financiado y más instruido? No fue una cuestión de suerte. Tanto a los hermanos Wright como a Langley los movía una gran motivación. Tanto a unos como otros tenían una sólida ética de trabajo. Los tres tenían una aguda mente científica. Todos perseguían exactamente el mismo objetivo:
pero solo los hermanos Wright supieron motivar a los que los rodeaban y conducir realmente a su equipo para crear una tecnología que cambiaría el mundo. Solo los hermanos Wright empezaron con el porqué. 2. En 1965, los estudiantes del campus de la Universidad de California en Berkeley fueron los primeros en quemar públicamente sus tarjetas de reclutamiento en protesta por la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El norte de California era un foco del sentir antigubernamental y contestatario. Las imágenes de los enfrentamientos y los disturbios en Berkeley y Oakland dieron la vuelta al mundo y avivaron movimientos solidarios a lo largo y ancho de los Estados Unidos y Europa. Pero no sería hasta 1976, casi 3 años después del fin de la intervención militar estadounidense en el conflicto de Vietnam, cuando se desató una revolución diferente. Sus impulsores pretendían provocar un impacto, un gran efecto, incluso desafiar la manera en que la gente entendía el funcionamiento del mundo. Pero estos jóvenes revolucionarios no lanzaban piedras ni se levantaron en armas contra un régimen autoritario. En vez de eso, decidieron derrotar al sistema en su propio terreno. Para Steve Wozniak y Steve Jobs, los cofundadores de Apple Computers, el campo de batalla era la empresa y el arma elegida, el ordenador personal. La revolución del ordenador personal se estaba empezando a cocinar cuando Wozniak construyó el Apple I. La tecnología, que apenas empezaba a concitar interés, estaba en buena medida considerada una herramienta empresarial. Los ordenadores eran demasiado complicados y estaban fuera del alcance del ciudadano medio. Pero Wozniak, un hombre que no actuaba movido por el dinero, imaginaba un fin más noble para la tecnología. Veía el ordenador personal como un medio para que el hombrecillo de la calle se enfrentara a una corporación. Si fuera capaz de encontrar la manera de ponerlo en manos del ciudadano de a pie, pensaba Wozniak, la computadora otorgaría a casi cualquiera la capacidad para realizar muchas de las mismas funciones que una empresa con unos recursos inmensamente superiores. El ordenador personal podía igualar la partida y cambiar la manera de funcionar el mundo. Woz diseñó el Apple I y mejoró la tecnología con el Apple II a fin de que fuera asequible y sencillo de utilizar. Con independencia de lo visionaria o brillante que sea, una gran idea o un producto fantástico no vale gran cosa si nadie lo compra. El mejor amigo de Wozniak en aquella época, un Steve Jobs de 21 años, sabía exactamente lo que había que hacer. Aunque tenía experiencia como vendedor de componentes electrónicos excedentes, Jobs acabaría demostrando que era mucho más que un buen vendedor. Quería hacer algo importante en la vida y crear una empresa era como iba a lograrlo. Apple fue la herramienta que utilizó para desatar su revolución. En su primer año como empresarios y con solo un producto, Apple logró unos ingresos de $1 millón. El segundo año, las ventas alcanzaron los $10 millones. En su cuarto año, vendieron ordenadores por valor de $100 millones y en solo 6 años, Apple Computer era una empresa multimillonaria con más de 3,000 empleados. Jobs y Woz no fueron las únicas personas que tomaron parte en la revolución del ordenador personal. No eran los únicos chicos listos del negocio. De hecho, ni siquiera sabían mucho sobre la actividad. Lo que hizo especial a Apple no fue la capacidad de ambos para levantar una empresa con un crecimiento tan rápido. Tampoco lo fue su capacidad para tener ideas distintas sobre los ordenadores personales. Lo que ha hecho especial a Apple es que ha sido capaz de repetir el modelo una y otra vez. Apple ha conseguido desafiar con éxito el pensamiento convencional del sector informático, de la industria electrónica, de la industria musical, de la industria de la telefonía móvil y del mundo del ocio en general. Y la razón es sencilla. Apple motiva. Apple empieza con el porqué. 3. No era un hombre perfecto, tenía un carácter complejo.
No era el único que sufría en unos Estados Unidos anteriores a los derechos civiles y había muchos otros oradores con carisma. Pero Martin Luther King Jr. tenía un don. Sabía cómo motivar a las personas. El Dr. King sabía que si el movimiento en pro de los derechos civiles había de triunfar, que si iba a haber un cambio real y duradero, sería necesario algo más que él y sus aliados más próximos. Se necesitaría algo más que unas cuantas palabras estimulantes y unos discursos elocuentes. Sería necesaria la gente, decenas de miles de ciudadanos normales, unidos por una sencilla idea: cambiar el país. A las 11 de la mañana del 28 de agosto de 1963, esas personas enviarían a Washington el mensaje de que había llegado la hora de que Estados Unidos se dirigiera por una nueva senda. Los organizadores del movimiento en pro de los derechos civiles no enviaron miles de invitaciones, ni tampoco había un sitio web para consultar la fecha. Pero la gente acudió y siguieron llegando más y más. En total, 250,000 de personas cayeron sobre la capital del país a tiempo de oír las palabras inmortalizadas por la historia, pronunciadas por el hombre que lideraría un movimiento que cambiaría los Estados Unidos. Tengo un sueño. La capacidad para atraer a tantas personas de todos los colores y razas, desde todos los rincones del país, para reunirlas el día previsto y en el momento preciso, requirió de algo especial. Aunque otros supieran lo que tenía que cambiar en los Estados Unidos para que los derechos civiles llegaran a todo el mundo, fue Martin Luther King Jr. quien fue capaz de motivar a un país para que cambiase no solo en beneficio de una minoría, sino para el bien de todos. Martin Luther King Jr. empezó con el porqué. Hay líderes y hay personas que lideran. Con solo un 6% de cuota de mercado en Estados Unidos y alrededor de un 3% en todo el mundo, Apple no es uno de los principales fabricantes de computadoras domésticas. Sin embargo, la empresa lidera el sector de los ordenadores y en este momento es líder también en otros sectores. Las experiencias de Martin Luther King Jr. no eran excepcionales, pero él motivó a un país para que cambiara. Los hermanos Wright no eran los participantes más fuertes en la carrera por realizar el primer vuelo a motor tripulado, pero nos condujeron a una nueva era de la aviación y al hacerlo cambiaron por completo el mundo en el que vivimos. Los objetivos de todos ellos no eran distintos a los de los demás y sus sistemas y procesos eran fáciles de reproducir. Sin embargo, los hermanos Wright, Apple y Martin Luther King Jr. descuellan sobre sus homólogos. Todos se apartan de la norma y su influencia no es fácil de imitar. Son miembros de un grupo muy selecto de líderes que hacen algo muy pero que muy especial. Nos motivan. Ni más ni menos que lo que toda persona u organización necesita para animar a los demás a que actúen por una u otra razón. Algunos quieren incitar a realizar una compra, otros buscan el respaldo o un voto, otros más alientan a los que los rodean para que trabajen más o con más inteligencia o simplemente para que sigan las normas. La capacidad para estimular a las personas no es en sí misma difícil. Normalmente está relacionada con algún factor externo. Los incentivos tentadores o la amenaza de castigos a menudo provocarán la conducta que deseamos. General Motors, por ejemplo, tuvo tanto éxito en animar a la gente para que compraran sus productos que vendieron más coches que cualquier otro fabricante del mundo durante más de 70 años. Pero aunque punteros en su sector, no ejercieron ningún liderazgo. Los grandes líderes, por el contrario, son capaces de motivar a las personas para que actúen. Aquellos que son capaces de motivar infunden en las personas un sentido de finalidad o un sentimiento de pertenencia que tiene poco que ver con la obtención de cualquier incentivo o beneficio externo. Aquellos que verdaderamente lideran son capaces de crear un grupo de seguidores que no actúan porque estén dominados, sino porque se sienten motivados. En cuanto a los que se sienten motivados, la motivación para actuar es algo profundamente personal. Son personas menos proclives a sucumbir a la influencia de los incentivos
que están dispuestas a pagar un precio mayor o a soportar inconvenientes e incluso el sufrimiento personal. Los que son capaces de motivar provocarán el seguimiento de unas personas, simpatizantes, votantes, clientes, trabajadores, que actúan por el bien común, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Aunque relativamente escasos en número, las organizaciones y los líderes con la capacidad natural de motivarnos se presentan en una enorme variedad. Se pueden encontrar tanto en el sector público como en el privado. Están en todo tipo de actividades industriales, vendiendo a los clientes o a otras empresas. Con independencia de en dónde estén, todos ejercen una enorme y desproporcionada influencia en sus sectores. Son los que tienen los clientes y los empleados más fieles. Suelen ser los más rentables de su ramo. Son más innovadores y, lo que es más importante, son capaces de mantener todas esas cosas durante un periodo de tiempo prolongado. Muchos cambian la industria. Algunos incluso cambian el mundo. Los hermanos Wright, Apple y el Dr. King son únicamente 3 ejemplos. Harley Davidson, Disney y Southwest Airlines son otros 3. John F. Kennedy y Ronald Reagan también eran capaces de motivar. Con independencia de cuál sea su procedencia, todos tienen algo en común. Todos los líderes y empresas ejemplares, sea cual sea su tamaño o sector, piensan, actúan y se comunican exactamente igual. Y eso es precisamente lo contrario de lo que hacen todos los demás. Y si todos pudiéramos aprender a pensar, actuar y comunicarnos como los que son capaces de motivar, imagina un mundo en el que la capacidad para motivar no sea la práctica exclusiva de unos cuantos escogidos, sino de la mayoría. Los estudios demuestran que más del 80% de los estadounidenses no realizan el trabajo de sus sueños. Si hubiera más personas que supieran cómo crear organizaciones que motiven, podríamos vivir en un mundo en el que esa estadística fuera la inversa. Un mundo en el que el 80% de las personas estuvieran encantadas con sus trabajos. La gente que ama ir a trabajar es más productiva y creativa, vuelve a casa más feliz y tiene familias más dichosas. Trata mejor a sus compañeros, clientes y compradores. Los empleados motivados contribuyen a hacer más sólidas las empresas y más fuertes las economías. Esta es la razón de que escribiera este libro. Confío en motivar a los demás para que hagan cosas que los motiven, de manera que juntos podamos crear las empresas, la economía y el mundo en el que la confianza y la lealtad sean la norma y no la excepción. Este libro no está pensado para decirle a nadie lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. Su objetivo no es proporcionar una línea de actuación, sino ofrecer la causa para actuar. En cuanto a aquellos que estén abiertos a nuevas ideas, que busquen alcanzar un éxito duradero y que crean que para alcanzarlo necesitan la ayuda de los demás, les planteo un reto. De ahora en adelante, que empiecen con el porqué. Primera parte. Un mundo que no empieza con el porqué. Capítulo 1. Asume lo que sabes. En un frío día de invierno, un hombre de 43 años juraba su cargo como presidente de su país. A su lado estaba su predecesor, un famoso general que 15 años antes había comandado las fuerzas armadas de su país en una guerra que había conducido a la derrota de Alemania. El joven líder había sido educado en la fe de la Iglesia Católica. Las siguientes 5 horas las dedicó a contemplar los desfiles en su honor y estuvo levantado celebrándolo hasta las 3 de la mañana. ¿Sabes a quién me estoy refiriendo, no? Es el 30 de enero de 1933 y me estoy refiriendo a Adolfo Hitler y no, como la mayoría de las personas supondría, a John F. Kennedy. La cuestión es que hacemos conjeturas. Suponemos cosas sobre el mundo que nos rodea basándonos en informaciones ocasionalmente incompletas o falsas. En este caso, la información que aporté era incompleta.
Muchos estaban convencidos de que me estaba refiriendo a John F. Kennedy hasta que añadí un pequeño detalle sin importancia: la fecha. La relevancia de esto radica en que nuestra conducta se ve condicionada por las suposiciones que hacemos o lo que percibimos como cierto. Tomamos decisiones basadas en lo que creemos saber. No hace tanto tiempo que la mayoría de las personas creían que la Tierra era plana. Esta presunta verdad influía en la conducta. Durante este periodo apenas se llevaron a cabo exploraciones. La gente temía que si viajaba demasiado lejos podría desaparecer por los confines de la Tierra. Así que la mayoría se quedaba donde estaba. Y hasta que un detalle sin importancia se hizo público, que la Tierra es redonda, la conducta no se modificó a gran escala. Después de este descubrimiento, las sociedades empezaron a recorrer el planeta. Se crearon rutas comerciales y las especias se comercializaron. Las sociedades compartieron nuevas ideas, como las matemáticas, lo que desencadenó todo tipo de innovaciones y avances. La rectificación de una sencilla suposición falsa hizo avanzar a la raza humana. Analicemos ahora cómo se forman las empresas y cómo se toman las decisiones. ¿Sabemos realmente por qué algunas empresas tienen éxito y otras no, o solo lo suponemos? Con independencia de la concepción que se tenga del éxito, alcanzar la cotización bursátil propuesta, ganar cierta cantidad de dinero, cumplir un objetivo de ingresos o beneficios, conseguir una gran divulgación, crear la propia empresa, dar de comer a los pobres o ganar una oposición pública, la manera de proceder para alcanzar nuestras metas es muy parecida. Algunos improvisan, pero la mayoría tratamos al menos de recopilar alguna información, de manera que podamos tomar decisiones bien documentadas. A veces este proceso de recopilación es formal, como puede ser el realizar encuestas o estudios de mercado, y a veces es informal, como pedir asesoramiento a nuestros amigos y colegas o recordar nuestras experiencias personales para obtener cierta perspectiva. Sean cuales fueren los procesos o las metas, todos queremos tomar decisiones documentadas y, lo que es más importante, todos queremos tomar las decisiones correctas. Pero como todos sabemos, no todas las decisiones resultan ser las correctas, sea cual sea la cantidad de información que recopilemos. A veces el efecto de estas decisiones equivocadas carece de importancia y en ocasiones puede acabar en catástrofe. Sea cual sea el resultado, tomamos decisiones basadas en una visión del mundo que de hecho tal vez no sea del todo certera. De la misma manera que muchos estaban seguros de que a quien me estaba refiriendo al principio del capítulo era John F. Kennedy, hasta podrían haber apostado dinero a que así era. Una conducta basada en una suposición. Sin duda, claro, hasta que aporté ese nimio detalle de la fecha. No solo las malas decisiones se toman basándose en falsas suposiciones. Hay ocasiones cuando las cosas van bien en las que creemos saber la razón, pero ¿la sabemos realmente? Que el resultado fuera el que queríamos no significa que podamos repetirlo hasta la saciedad. Tengo un amigo que invierte parte de su dinero. Siempre que le sale bien es gracias a su inteligencia y habilidad para escoger las acciones correctas, al menos según él. Pero cuando pierde dinero, siempre culpa al mercado. No tengo problemas con ninguno de ambos planteamientos lógicos, pero o sus éxitos y fracasos dependen de su clarividencia o ceguera, o son fruto de la buena o mala suerte, pero ambas cosas no pueden ser. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que todas nuestras decisiones den los mejores resultados por razones que están absolutamente fuera de nuestro control? La lógica impone que es fundamental disponer de más información y más datos. Y eso es exactamente lo que hacemos. Leemos libros, asistimos a conferencias, escuchamos podcasts y preguntamos a los amigos y los colegas. Todo ello con el fin de recabar más información para poder decidir qué hacer o cómo actuar.
El problema es que todos hemos pasado por situaciones en las que tenemos todos los datos y recibimos multitud de buenos consejos, pero las cosas siguen sin ir demasiado bien. O puede que el efecto dure solo un breve periodo de tiempo o que suceda algo que no pudimos prever. Una breve nota para todos los que acertaron con Adolfo Hitler al inicio del capítulo. Los detalles que proporcioné son iguales tanto para Hitler como para Kennedy, así que podría haber sido cualquiera de los dos. Hay que tener cuidado con lo que se cree que se sabe. Las suposiciones, ya ves, incluso cuando se basan en investigaciones fundadas, pueden hacernos descarriar. Esto lo sabemos intuitivamente. Sabemos que incluso con montañas de información y buenos consejos, si las cosas no salen como se esperaba, quizás sea porque pasamos algo por alto, a veces tan solo un detalle insignificante, pero esencial. En estos casos, acudimos de nuevo a todas nuestras fuentes, quizá busquemos algunas nuevas e intentamos resolver qué es lo que hay que hacer y una vez más da comienzo el proceso completo. Pero más información no siempre sirve de ayuda, sobre todo si de entrada lo que pone en movimiento todo el proceso es una suposición errónea. Hay otros factores que debemos considerar, factores externos a nuestra inteligencia racional, analítica y ávida de información. Hay ocasiones en las que carecemos de datos o en las que decidimos ignorar los consejos o la información disponible y optamos sin más por guiarnos por nuestra intuición y las cosas salen bien, ocasionalmente incluso mejor de lo esperado. Este baile entre la intuición y la toma de decisiones racional abarca en buena medida la manera que tenemos de dirigir las empresas y hasta de vivir nuestras vidas. Podemos seguir desmenuzando todas las alternativas en todas las direcciones, pero al final todos los buenos consejos y todas las pruebas irrefutables nos dejan donde empezamos. ¿Cómo explicar o decidir una línea de actuación que produzca un efecto deseado que sea repetible? ¿Cómo podemos tener una visión de futuro perfecta? Hay una historia fantástica sobre un grupo de ejecutivos de la industria automovilística estadounidense que fueron a Japón para observar una cadena de montaje japonesa. Al final de la cadena se colocaban las puertas en las bisagras igual que en Estados Unidos. Pero faltaba algo. En Estados Unidos, un trabajador de la cadena golpearía los bordes de las puertas con un mazo de caucho para garantizar que encajaran a la perfección. Ese trabajo no parecía existir en Japón. Perplejos, los ejecutivos automovilísticos estadounidenses preguntaron en qué momento se aseguraban de que las puertas encajaran a la perfección. Su guía japonés se los quedó mirando con una tímida sonrisa. Nos aseguramos de que encajan cuando las diseñamos. En la fábrica automovilística japonesa no examinaban el problema y acumulaban datos para resolver cuál era la mejor solución. Diseñaban el resultado que querían desde el principio. Si no lograban el resultado deseado, sabían que la causa era una decisión que habían tomado al inicio del proceso. A fin de cuentas, las puertas de los coches fabricados en Estados Unidos y las de los fabricados en Japón parecían encajar cuando salían de la cadena de montaje, salvo que los japoneses no necesitaban emplear a nadie para que golpeara las puertas, como tampoco necesitaban comprar mazo alguno. Y lo más importante, las puertas de los japoneses probablemente durasen más y puede incluso que fueran estructuralmente más sólidas en caso de accidente. Y todo esto por ninguna otra razón que la de asegurarse desde el principio que las piezas encajaran. Lo que los fabricantes de automóviles estadounidenses hacían con sus mazos de caucho es una metáfora de cómo se dirigen tantas personas y empresas. Cuando nos enfrentamos a un resultado que no es el planeado, echamos mano de una serie de tácticas coyunturales altamente eficaces hasta que logramos el resultado deseado. Pero, ¿hasta qué punto son estructuralmente sólidas tales soluciones? Demasiadas empresas funcionan en un mundo de objetivos tangibles y de mazos de caucho para alcanzarlos. Sin embargo, los que obtienen mejores resultados, los que sacan más provecho de un menor número de personas y menos recursos, los que tienen una gran influencia,
crean productos y empresas e incluso contratan personas que encajan todas basándose en una intención inicial. Aunque el resultado pueda parecer el mismo, los grandes líderes conocen el valor de las cosas que no podemos ver. Cada orden que damos, cada línea de actuación que implantamos, cada resultado que deseamos, empieza con lo mismo, una decisión. Y están los que deciden manipular la puerta para que encaje y alcanzar el resultado deseado, y aquellos que empiezan en alguna otra parte muy diferente. Aunque ambas maneras de proceder pueden arrojar unos resultados inmediatos parecidos, es lo que no podemos ver lo que hace que el éxito duradero sea más predecible solo para uno. Para ese que sabe por qué las puertas tienen que encajar gracias al diseño y no por defecto. Capítulo 2. Zanahorias y palos. Manipulación frente a inspiración. En la actualidad apenas existe un producto o servicio en el mercado que los clientes no puedan comprarle a cualquier otro por el mismo precio, de casi la misma calidad, con el mismo nivel aproximado de rendimiento y más o menos con las mismas funciones. Si de verdad gozas de la ventaja de ser un precursor, probablemente la pierdas en cuestión de meses. Si ofreces algo verdaderamente novedoso, no pasará mucho tiempo antes de que alguien más aparezca con algo parecido y puede que hasta mejor. Pero si se les pregunta a la mayoría de las empresas por qué sus clientes son sus clientes, la mayoría dirá que es gracias a una calidad, unas funcionalidades, un precio o un rendimiento mejores. En otras palabras, la mayoría de las empresas no tienen ni la más remota idea de por qué sus clientes son sus clientes. Esta es una conclusión fascinante. Si las empresas no saben la razón por la que sus clientes lo son, hay muchas probabilidades de que tampoco sepan por qué sus empleados son sus empleados. Si la mayoría de las compañías no saben realmente la razón por la que sus clientes han llegado a hacerlo, ni por qué sus empleados son sus empleados, entonces ¿cómo pueden saber cómo atraer a más empleados y fomentar la lealtad entre los que ya lo son? La realidad es que la mayor parte de las empresas actuales toman decisiones basándose en una serie de suposiciones parciales, o lo que es peor, totalmente erróneas sobre lo que impulsa sus negocios. Solo hay dos maneras de influir en la conducta humana: o la puedes manipular o la puedes motivar. Cuando hablo de manipulación, este término no tiene una connotación necesariamente peyorativa. Es una táctica muy habitual y razonablemente benigna. De hecho, muchos la llevamos practicando desde que éramos pequeños. Seré tu mejor amigo es la táctica de negociación sumamente eficaz empleada por generaciones de niños para obtener algo que quieren de un compañero. Y como cualquier niño que alguna vez haya entregado un caramelo esperando conseguir un nuevo amigo, confesará y da resultado. Desde el mundo empresarial hasta la política, las manipulaciones proliferan en todo tipo de ventas y de comercialización. Entre las manipulaciones habituales se incluyen la bajada del precio, el lanzamiento de ofertas, la difusión de mensajes que inciten al miedo, ejerzan presión social o despierten el deseo y la promesa de innovaciones para influir en la conducta, ya se trate de una compra, de un voto o de recabar apoyo. Cuando las empresas o las organizaciones no tienen una idea clara de por qué sus clientes lo son, suelen confiar en una cantidad desproporcionada de manipulaciones para conseguir lo que necesitan. Y por una buena razón: las manipulaciones dan resultado. El precio. Son muchas las empresas que se niegan a recurrir al juego de los precios, pero si lo hacen es porque saben que es efectivo. Tanto, de hecho, que en ocasiones la tentación puede resultar irresistible. Existen pocas empresas de servicios profesionales que cuando se enfrentan a una oportunidad de conseguir un gran negocio no hayan bajado su precio para cerrar el trato.
Con independencia de cuánto lo racionalicen ante sí o ante sus clientes, el precio es una manipulación sumamente eficaz. Baja los precios lo suficiente y la gente te comprará. Esto es algo que vemos al final de una temporada de rebajas cuando los productos son abaratados, comillas, para acelerar su venta. Baja el precio lo suficiente y los estantes se vaciarán rápidamente para dejar sitio a los productos de la próxima temporada. Recurrir al juego de los precios, no obstante, puede suponer un coste tremendo y crearle a la empresa un importante dilema. Para el vendedor, vender basándose en el precio es como la heroína. La ganancia a corto plazo es fantástica, pero cuanto más se practique, más difícil se vuelve dejar el hábito. En cuanto los compradores se acostumbran a pagar un precio que está por debajo de la media por un producto o servicio, resulta muy difícil conseguir que paguen más. Y los vendedores, que se enfrentan a la presión insoportable de bajar los precios cada vez más para poder competir, se encuentran con que sus márgenes se van reduciendo progresivamente, todo lo cual solo conduce a la necesidad de vender más para compensar. Y la manera más rápida de hacer esto es de nuevo el precio, y por consiguiente se establece la espiral descendente de la adicción al precio. En el mundo de las drogas, a estos adictos se los llama junkies. En el mundo de la empresa lo llamamos bienes indiferenciados. Seguros, computadores personales, servicios de telefonía móvil, cualquier cantidad de artículos envasados. La lista de bienes indiferenciados creada por el juego de los precios crece sin cesar. En casi todas las circunstancias, las empresas que se ven obligadas a tratar sus productos como artículos de consumo indiferenciados es por su propia culpa. No puedo discutir que bajar los precios sea una manera absolutamente legítima de dirigir los negocios. El problema consiste en seguir siendo rentables. Walmart parece ser una excepción a la regla, ya que ha creado un negocio extraordinariamente próspero practicando el juego de los precios. Aunque esto también ha conllevado un alto coste. La envergadura contribuyó a que Walmart evitara la debilidad inherente a la estrategia del precio, aunque su obsesión por este sobre todo lo demás la ha dejado sumida en los escándalos y ha dañado su reputación. Y todos los escándalos de la empresa nacieron de sus intentos por mantener unos costos reducidos, de manera que pudiera permitirse ofrecer unos precios tan bajos. El precio siempre tiene un costo. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por el dinero que ganas? Las ofertas. General Motors se impuso una meta audaz: liderar la cuota de mercado de la industria automovilística estadounidense. En la década de 1950 había en el país 4 fabricantes de automóviles para elegir: General Motors, Ford, Chrysler y AMC. Antes de que los fabricantes extranjeros entraran en el sector, General Motors ocupaba una posición de dominio. La nueva competencia, como cualquiera esperaría, hizo el objetivo más difícil de mantener. No es necesario que proporcione ningún dato para explicar hasta qué punto ha cambiado la industria del automóvil en 50 años. Pero General Motors se mantuvo firme durante la mayor parte del último siglo y conservó su preciada posición de dominio. Sin embargo, desde 1990 la cuota de Toyota en el mercado estadounidense ha aumentado más del doble. En 2007, la cuota aumentó desde solo el 7.8% hasta el 16.3%. Durante el mismo periodo, General Motors asistió al espectacular desplome de su cuota de mercado en los Estados Unidos, que pasó del 35% en 1990 al 23.8% en 2007. Y a principios de 2008 sucedió lo inimaginable. Los consumidores estadounidenses compraron más automóviles extranjeros que nacionales. Desde que en la década de 1990 se enfrentaran a esta embestida competitiva por parte de Japón, General Motors y los demás fabricantes de automóviles estadounidenses han luchado frenéticamente para ofrecer incentivos que les ayudaran a aferrarse a su menguante cuota.
promocionados con una amplia campaña publicitaria, General Motors, por ejemplo, ofreció incentivos de devolución de $500 y $7,000 a los compradores de sus coches y camiones. Las promociones funcionaron fantásticamente durante mucho tiempo y las ventas de General Motors volvieron a ir en aumento. Pero a largo plazo, los incentivos solo contribuyeron a erosionar espectacularmente los márgenes de beneficio de la empresa y la sumieron en un profundo agujero. En 2007, General Motors perdía $729 por vehículo, en buena medida debido a los incentivos. Al darse cuenta de que el modelo era insostenible, la empresa anunció que reduciría los importes de los incentivos de reembolsos que ofrecía y con esa reducción las ventas se desplomaron. Ni dinero ni clientes. El sector del automóvil había convertido a los clientes en unos junkies de los reembolsos, creando la expectativa de que no había nada parecido a un precio normal. Ya sea el 2x1 o el juguete de regalo dentro, las ofertas son unas manipulaciones tan habituales que para empezar solemos olvidarnos de que estamos siendo manipulados. La próxima vez que acudas al mercado para comprar una cámara digital, por ejemplo, estate atento a cuáles son tus criterios de elección. Es fácil que encuentres 2 o 3 cámaras con las características que necesites: tamaño, número de megapíxeles, precio comparable, buena marca. Pero puede que una tenga una oferta, un estuche o una tarjeta de memoria gratis. Dada la relativa similitud de funciones y ventajas, ese pequeño extra es a veces lo único que se necesita para inclinar la balanza. En el mundo de las relaciones interempresariales, las ofertas se conocen como valor añadido, pero los principios son los mismos. Da algo gratis para reducir el riesgo de manera que alguien haga negocios contigo. Y al igual que el precio, las ofertas dan resultado. La naturaleza manipuladora de las promociones está tan arraigada en el comercio minorista que el sector incluso dio nombre a uno de los principios. Lo llaman rotura. La rotura mide el porcentaje de clientes que no se aprovechan de una promoción y en su lugar acaban pagando el precio entero. Esto suele ocurrir cuando los compradores no se molestan en realizar los pasos necesarios para reclamar sus reembolsos, un proceso complejo o incómodo que se mantiene así de manera intencionada para aumentar las probabilidades de errores o de inoperancia, a fin de provocar que esa cifra de rotura siga creciendo. Los reembolsos suelen exigir que el cliente envíe una copia del recibo, recorte un código de barras del embalaje y rellene un laborioso formulario de reembolso con detalles sobre el producto y cómo fue comprado. Enviar la parte equivocada de la caja o dejarse un detalle de la solicitud puede retrasar el descuento durante semanas o meses o invalidarlo por completo. El sector del reembolso también tiene un nombre para la cantidad de clientes que sencillamente no se molestan en solicitarlo o que jamás cambian el cheque de descuento que reciben. Este fenómeno se conoce como deslizamiento. Para la actividad empresarial, los beneficios inmediatos de los reembolsos y otras manipulaciones son claros. Un reembolso engatusa a los clientes para que paguen el precio completo de un producto que quizás se hayan planteado comprar solo por la perspectiva de un reintegro parcial. Pero casi el 40% de estos clientes jamás conseguirán el precio más bajo que creían estar pagando. Llámalo un impuesto sobre el comprador desorganizado, pero los minoristas se valen de él. Las autoridades han redoblado su vigilancia sobre el sector del reembolso, aunque solo con un éxito limitado. El procedimiento de reintegro sigue siendo engorroso y eso significa dinero gratis para el vendedor. La manipulación en todo su esplendor. Pero, ¿a qué precio? El miedo. Si alguien fuera a atracar un banco con un banano en el bolsillo, sería acusado de robo a mano armada. Sin duda, nadie correría ningún peligro de que le dispararan, pero lo que la ley tiene en cuenta es la suposición de que el ladrón portaba un arma real.
y con toda la razón. Sabiendo perfectamente que el miedo los motivará a atender sus exigencias, el ladrón adopta medidas para intimidar a sus víctimas. El miedo, real o imaginario, es sin duda la manipulación más poderosa de todas. Nunca han despedido a nadie por usar IBM, dice el viejo axioma, en alusión a una conducta que es radicalmente hija del miedo. El empleado de un departamento de compras encargado de encontrar a los mejores proveedores para una empresa rechaza un producto mejor con un precio más favorable simplemente porque es de una empresa pequeña o de una marca menos conocida. El miedo, ya real, ya imaginario, a que su empleo estuviera en peligro si algo saliera mal, sería suficiente para llevarlo a ignorar la finalidad expresa de su puesto, incluso haciendo algo que no redundara en el mejor interés de la empresa. Cuando se recurre al miedo, la realidad es accesoria. Profundamente arraigado en nuestro impulso biológico de supervivencia, es una emoción que no se puede borrar de un plumazo con datos y números. Así es como el terrorismo surte efecto. No es la probabilidad estadística de que uno pueda resultar herido por un terrorista, sino que es el temor a que pueda suceder lo que paraliza a la población. Como poderoso manipulador que es, el miedo suele utilizarse con motivaciones bastante menos viles. Utilizamos el miedo para educar a nuestros hijos, lo utilizamos para animar a las personas a que obedezcan un código ético. El miedo se utiliza habitualmente en la publicidad del sector público para promocionar la seguridad de la infancia o la concienciación sobre el SIDA o la necesidad de ponerse el cinturón de seguridad. Cualquiera que viera la televisión en la década de 1980 recibió una dosis considerable de anuncios contra las drogas, entre ellos uno de interés público, frecuentemente imitado, del Programa Federal Estadounidense para la lucha contra el consumo de drogas entre adolescentes. Este es tu cerebro, decía la voz de un hombre que sostenía un huevo de un blanco inmaculado. Acto seguido, rompía la cáscara y echaba el huevo en una sartén de aceite hirviendo. Y este es tu cerebro bajo los efectos de las drogas. ¿Alguna pregunta? Y otro anuncio más pretendía provocar el pánico en cualquier adolescente temerario. La cocaína no te hace más atractivo, hace que te mueras. De manera similar, cuando los políticos dicen que su contrincante subirá los impuestos o recortará el gasto en las fuerzas de seguridad, o el informativo de la noche te alerta de que tu salud o tu seguridad están en peligro a menos que los sintonices a las 11 de la noche, ambos están intentando sembrar el miedo entre los votantes y los telespectadores, respectivamente. Las empresas también utilizan el miedo para avivar la inseguridad que todos sentimos a fin de vender sus productos. La idea es que si no compras el producto o servicio, podría sucederte algo malo. Cada 36 segundos muere alguien de un infarto de miocardio, afirma el anuncio de un cardiólogo de la zona. ¿Tiene usted radón? Su vecino sí. Reza un anuncio en el lateral de un camión de alguna empresa dedicada a la inspección de la contaminación en los hogares. Y por supuesto, al sector de los seguros le encanta venderte un seguro de vida antes de que sea demasiado tarde. Si alguna vez te han vendido algo con la advertencia de que te atengas a las temibles consecuencias si no lo compras, te están poniendo la proverbial pistola en la sien para ayudarte a que veas el valor, comillas, de escogerlos a ellos antes que a la competencia. O puede que solo sea un banano, pero da resultado. Las aspiraciones. Dejar de fumar es lo más fácil que he hecho en mi vida. Lo he hecho cientos de veces, decía Mark Twain. Si el miedo nos motiva para alejarnos de algo horrible, los mensajes sobre las aspiraciones nos tientan con algo deseable. Los vendedores acostumbran a hablar sobre la importancia de tener aspiraciones, ofreciendo a alguien algo que desea conseguir y la posibilidad de alcanzarlo con más facilidad con un producto o servicio. 6 pasos hacia una vida más feliz. Trabaje esos abdominales para alcanzar su talla deseada. En solo 6 semanas puede hacerse rico. Todos estos mensajes son manipuladores, ya que nos tientan con cosas que deseamos tener o con la persona que aspiramos ser.
Aunque positivos por naturaleza, esta clase de mensajes son más eficaces con aquellos que carecen de disciplina o que están mediatizados por un temor o una inseguridad persistente de ser incapaces de conseguir sus sueños por sí mismos, lo cual en diversas épocas y por diferentes razones nos pasa a todos. Siempre bromeo con que uno puede conseguir que alguien se haga socio de un gimnasio con un mensaje de este tipo, pero lograr que acuda allí 3 días a la semana exige un poco de motivación. Alguien que lleva un estilo de vida saludable y que tiene el hábito de hacer ejercicio no reacciona ante reclamos como 6 pasos fáciles para perder peso. Son aquellos que no llevan ese estilo de vida los más vulnerables. No es nada nuevo que mucha gente pruebe una dieta tras otra, en un intento de conseguir el cuerpo de sus sueños. Y con independencia del régimen que escojan, todos estos vienen acompañados de la salvedad de que un ejercicio regular y una dieta equilibrada contribuirán a mejorar los resultados. En otras palabras, disciplina. Las inscripciones en los gimnasios suelen aumentar alrededor de un 12% todos los eneros, cuando la gente intenta satisfacer sus propósitos para el nuevo año de llevar una vida más sana. Sin embargo, solo una mínima parte de los que aspiran a convertirse en amantes del entrenamiento siguen asistiendo al gimnasio al concluir el año. Los mensajes motivadores pueden estimular el comportamiento, pero en la mayoría de la gente esto no durará. Los mensajes sobre las aspiraciones no solo son efectivos en el mercado de los consumidores, sino que también dan bastantes buenos resultados en las transacciones entre empresas. Todos los directivos de empresas, tanto grandes como pequeñas, quieren hacerlo bien, así que toman decisiones, contratan asesores e implantan sistemas que los ayuden a conseguir el resultado deseado. Pero con demasiada frecuencia no son los sistemas los que fallan, sino la capacidad para mantenerlos. A este respecto puedo hablar por mi propia experiencia. He adoptado montones de sistemas o hábitos a lo largo de los años que me ayudarán a alcanzar el éxito al que aspiro, comillas, con el único resultado de verme de nuevo recurriendo a mis viejos hábitos al cabo de 2 semanas. Mi aspiración ahora es un sistema que me ayude a evitar adoptar sistemas para cumplir todas mis aspiraciones, aunque probablemente no sería capaz de seguirlo durante mucho tiempo. Esta respuesta inmediata a los deseos duraderos también está patente en el mundo empresarial. Una amiga que es asesora empresarial fue contratada por una compañía multimillonaria para que les ayudara a satisfacer sus metas y aspiraciones. El problema estaba, me explicó, en que fuera cual fuese el asunto, los directivos de la empresa siempre se sentían atraídos por la opción más barata y rápida antes que por la mejor solución a largo plazo. Al igual que alguien que sigue una dieta, ellos jamás disponen del tiempo o el dinero para hacerlo bien la primera vez. Me dijo mi amiga sobre sus clientes, aunque siempre disponen del tiempo y del dinero para hacerlo de nuevo. La presión social. 4 de cada 5 odontólogos prefiere Trident, pregona el anuncio del chicle en su intento de conseguir que probemos su producto. Un estudio de doble ciego dirigido por una importante universidad concluyó: promueve un publireportaje de medianoche. Si el producto es lo bastante bueno para los profesionales, es lo bastante bueno para usted. Anima el anuncio. Con más de 1 millón de clientes satisfechos y seguimos creciendo, dice provocadoramente otro. Todas estas son formas de presión social. Cuando los profesionales del mercadeo informan de que una mayoría de la población o un grupo de expertos prefiere su producto por encima de otro, están intentando influir en el consumidor para que crea que sea lo que estén vendiendo, es lo mejor. La presión social o de grupo funciona porque creemos que la mayoría o los expertos tal vez sepan más que nosotros. Este tipo de presión funciona no porque la mayoría o los expertos tengan siempre razón, sino porque tenemos miedo a que podamos estar equivocados. Ocasionalmente se utiliza el refrendo de los famosos para aumentar la presión social en los argumentos de venta.
Si lo utiliza, se quiere que pensemos, es que tiene que ser bueno. Esto es lógico cuando oímos a Tiger Woods avalar los productos de golf de Nike o las pelotas de golf Titleist. El contrato de Woods con Nike tiene el mérito de haber puesto realmente a la empresa en el mapa del mundo del golf. Pero Tiger también ha promocionado coches de General Motors, servicios de asesoría empresarial, tarjetas de crédito, alimentos y un reloj de Tag Heuer diseñado especialmente para el golfista. A propósito, el reloj puede soportar el impacto de una fuerza de 5000 guides, un nivel de impacto que es probablemente mayor al que soporte la pelota que el golfista. Pero Tiger lo promocionó, así que tiene que ser bueno. La promoción por los famosos también se utiliza para apelar a nuestras aspiraciones y nuestros deseos de ser como ellos. El ejemplo más explícito fue el de la campaña de Gatorade. Quiero ser como Mike, cuya finalidad era incitar a los más pequeños a que bebieran Gatorade para crecer y ser igualitos que Michael Jordan. Sin embargo, es más difícil ver la conexión con muchos otros ejemplos de respaldo de los famosos. Sam Waterston, por ejemplo, que alcanzó la fama por La Ley y el Orden, vende en internet productos financieros de TD Ameritrade. De no ser por su fama, no está claro qué es lo que puede hacer por la marca un actor célebre por encerrar a maníacos homicidas. Supongo que es ser digno de confianza. Los impresionables menores no son los únicos sometidos a la presión de grupo. Es muy probable que la mayoría hayamos pasado por la experiencia de ser presionados por un vendedor. ¿No has tenido nunca a un vendedor intentando encasquetarte alguna solución para la oficina con el argumento de que si el 70% de tus competidores están utilizando sus servicios, ¿por qué tú no? Pero, ¿y si el 70% de mis competidores son idiotas? ¿O si ese 70% recibieron mucho valor añadido o se les ofreció un precio tan bajo que no pudieron resistirse a la tentación? La conducta está pensada para hacer una cosa y solo una: presionarte para que compres, para que sientas que podrías estar dejando pasar algo o que todos, excepto tú, lo saben. Mejor optar por lo que hace la mayoría, ¿verdad? Por citar a mi madre, si tus amigos metieran la cabeza en un horno, ¿también la meterías tú? Por desgracia, si a Michael Jordan o a Tiger Woods les pagaran por hacer exactamente eso, en realidad podría ponerse de moda. La novedad, también conocida como innovación. Con un diseño y una ingeniería innovadoras, Motorola ha creado un móvil de la máxima calidad. Rezaba un comunicado de prensa que anunciaba el lanzamiento del artículo más reciente del fabricante de teléfonos móviles en el supercompetitivo mercado de la telefonía celular. La combinación de metales como el aluminio para aeronaves, con nuevos avances como la antena interna y el teclado grabado químicamente, dan lugar a la creación de un aparato que tiene un grosor de solo 13.9 milímetros. Y dio resultado. Millones de personas se apresuraron a hacerse con uno. Los famosos mostraban sus Razr en la alfombra roja, e incluso uno o dos primeros ministros fueron vistos mientras hablaban por el suyo. Tras vender más de 50 millones de unidades, pocos podrían haber argumentado que el Razr no había sido un tremendo éxito. Al sobrepasar las actuales expectativas sobre los celulares, el Razr representa la historia de Motorola de ofrecer innovaciones revolucionarias, declaró el antiguo CEO de Motorola, Ed Sander, sobre su nuevo y asombroso producto, al mismo tiempo que establece un nuevo listón para los futuros productos que salgan del sector inalámbrico. Este producto único supuso un enorme éxito económico para Motorola. Era verdaderamente una innovación de proporciones descomunales. ¿O no? Menos de 4 años después, Sander fue destituido. Las existencias se vendían al 50% de su valor promedio
desde el lanzamiento del Razr, y los competidores de Motorola habían superado fácilmente las características y las funciones de aquel con nuevos teléfonos igual de innovadores. Motorola volvió a ser otro fabricante más de telefonía celular que luchaba por su trozo de pastel. Como muchas antes que ella, la empresa había confundido la innovación con la novedad. La verdadera innovación cambia el curso de los sectores industriales o incluso de la sociedad. La bombilla incandescente, el microondas, el fax, iTunes, todas son verdaderas innovaciones que cambiaron nuestra manera de dirigir las empresas, alteraron la forma de vivir nuestra vida y en el caso de iTunes desafió a una industria a volver a evaluar por completo su modelo de negocio. Añadir una cámara a un teléfono celular, por ejemplo, no es una innovación, una fantástica función sin duda, pero no transformadora de una industria. Teniendo presente esta revisada definición, incluso la propia descripción que Motorola hizo de su nuevo producto deviene simplemente en una relación de características fantásticas. Carcasa metálica, antena oculta, teclado plano y un teléfono ligero. A duras penas una innovación revolucionaria, comillas. La empresa había diseñado con éxito el último objeto deslumbrante con el que la gente se entusiasmaría, al menos hasta que un nuevo objeto deslumbrante apareciera en escena. Y esa es la razón de que tales características tengan más de novedad que de innovación. Se añaden con la intención de diferenciar, pero no de reinventar. Eso no tiene nada de malo, pero no se puede contar con que añadan ningún valor duradero. La novedad puede impulsar las ventas, como queda demostrado por el Razr, pero su influencia no es duradera. Si una empresa incorpora demasiadas ideas novedosas con demasiada frecuencia, eso puede tener una influencia parecida sobre el producto o la categoría al del juego de los precios. En su intento de establecer una diferencia añadiendo más funciones, los productos empiezan a verse más como bienes indiferenciados. Y, al igual que sucede con el precio, la necesidad de ampliar la línea con un producto más a fin de compensar la indiferenciación acaba en una caída en picada. En la década de 1970 había solo dos tipos de dentrífico Colgate, pero a medida que la competencia fue aumentando, las ventas de Colgate empezaron a decaer. Así que la empresa introdujo un nuevo producto que incluía una nueva característica, digamos que el flúor, luego otra y otra más, blanqueador, antizarro, destellos, franjas. Cada innovación, sin duda, contribuyó a impulsar las ventas, al menos durante algún tiempo. Por lo tanto, el ciclo continuó. ¿Adivinas cuántos tipos diferentes de crema dental Colgate tienes para elegir en la actualidad? 32. En la actualidad existen 32 tipos diferentes de crema dental Colgate, sin contar las 4 que fabrican para niños. Y habida cuenta de que cada empresa reacciona a las innovaciones de la otra, comillas, eso significa que los competidores de Colgate también venden una cantidad similar de variantes que ofrecen una calidad más o menos igual, con aproximadamente los mismos beneficios y casi al mismo precio. Literalmente hay docenas y docenas de cremas dentales entre los que escoger, y sin embargo no hay datos que demuestren que los estadounidenses se laven más los dientes ahora de lo que lo hacían en la década de 1970. Gracias a toda esta innovación, comillas, se ha vuelto casi imposible saber qué crema dental es la adecuada para uno. Tanto es así que incluso Colgate ofrece un enlace en su sitio web denominado ¿Necesitas ayuda para decidir? Si Colgate tiene que ayudarnos a escoger uno de sus productos porque hay demasiadas variantes, ¿cómo se supone que vamos a decidirnos cuando vamos al supermercado donde no dispondremos de su sitio web para que nos eche una mano? De nuevo, este es un ejemplo de la última serie de objetos deslumbrantes diseñados para animar a realizar una prueba
o una compra. Lo que las empresas disfrazan inteligentemente como innovación, comillas, es en realidad una novedad. Y no solo son los artículos envasados los que se basan en la novedad para engatusar a los consumidores. También es una práctica habitual en otros sectores y funciona, pero la estrategia rara vez consolida, o no lo hace nunca, una relación de fidelidad. Desde entonces, el iPhone de Apple ha sustituido al Razr de Motorola como el nuevo y popular móvil indispensable. Sin embargo, la eliminación de todos los botones y la colocación de una pantalla táctil no es lo que hace innovador al iPhone. Estas no son más que unas nuevas funciones fantásticas, pero otros pueden copiar esas cosas y eso no redefiniría la categoría. Hay otra cosa que Apple hizo que es considerablemente más importante. Apple no solo está marcando la pauta en cuanto a cómo han de diseñarse los teléfonos celulares, sino también en un estilo típico de la empresa por lo que respecta a la manera en que ha de funcionar el sector. En la industria de la telefonía móvil era el proveedor del servicio y no el fabricante del teléfono el que determinaba todas las funciones y las ventajas que podía ofrecer el teléfono. T-Mobile, Verizon Wireless, Sprint, AT&T y todas dictaban a Motorola, Nokia, Ericsson, LG y otras lo que los teléfonos harían. Entonces apareció Apple y anunció que ella le diría al proveedor del servicio lo que haría el teléfono y no al revés. AT&T fue la única que estuvo de acuerdo, consiguiendo así el contrato exclusivo para ofrecer la nueva tecnología. Esa es la clase de cambio que influirá en el sector durante mucho tiempo y ampliará a mucho más que unos pocos años el aumento de las existencias del nuevo y deslumbrante producto. Novedoso, ¿verdad? El precio que pagas por el dinero que ganas. No puedo discutir que las manipulaciones dan resultado. De hecho, cada una de ellas contribuye a influir en la conducta y todas pueden ayudar a que una empresa consiga un éxito considerable. Pero hay contrapartidas. Ni una sola de ellas genera fidelidad. Con el paso del tiempo, cada vez cuestan más. Las ganancias se limitan al corto plazo y aumenta el nivel de tensión tanto para el comprador como para el vendedor. Si se dispone de una cantidad de dinero excepcionalmente grande o solo se busca conseguir una ganancia inmediata sin considerar para nada el largo plazo, entonces estas estrategias y tácticas son perfectas. Al margen del mundo empresarial, en la actualidad las manipulaciones también son la norma en la política. De la misma manera que las manipulaciones pueden impulsar una venta pero no generan ninguna fidelidad, así también pueden ayudar a que un candidato salga elegido pero no crean una base para el liderazgo. Este requiere que la gente siga con uno en las duras y en las maduras. El liderazgo es la capacidad de aglutinar a las personas no para un único acontecimiento, sino durante años. En los negocios, liderazgo significa que los clientes seguirán respaldando tu empresa aunque metas la pata. Si la manipulación es la única estrategia, ¿qué sucederá la próxima vez que sea necesario tomar una decisión de compra? ¿Qué pasará después de ganar unas elecciones? Hay una gran diferencia entre el cliente frecuente y la fidelidad. La clientela frecuente se produce cuando las personas hacen negocios contigo múltiples veces. La fidelidad cuando la gente está dispuesta a rechazar un producto mejor o un precio mejor para seguir haciendo negocios contigo. Los clientes fieles a menudo ni siquiera se molestan en investigar a la competencia o en considerar otras opciones. La fidelidad no es fácil de ganar. La clientela frecuente, sin embargo, sí. Lo único que se necesita son más manipulaciones. Las técnicas manipuladoras se han convertido en la actualidad en un sostén tal de las empresas estadounidenses que para algunas se ha vuelto un hábito que prácticamente no son capaces de abandonar. Al igual que cualquier adicción, el impulso no es desintoxicarse,
sino encontrar la siguiente dosis lo más deprisa y con la mayor frecuencia que se pueda. Y por bien que puedan sentar los subidones inmediatos, estos tienen un efecto deletérea sobre la salud a largo plazo de una organización. Adicta como es al cortoplacismo, la actividad empresarial actual se ha convertido en buena medida en una serie de subidones rápidos uno detrás de otro y de otro. Las tácticas cortoplacistas se han hecho tan sofisticadas que se ha creado todo un sistema económico a disposición de las manipulaciones, provisto de estadísticas y de una pseudociencia. Las empresas de venta directa, por ejemplo, ofrecen cálculos sobre qué palabras obtendrán los mejores resultados en cada una de las partes de la publicidad directa que envían. Aquellas que ofrecen reembolsos por correo saben que el incentivo funciona y saben que cuanto mayor el reintegro, más eficaz es. También conocen el costo que conllevan tales reembolsos. Para hacerlos rentables, los fabricantes confían en que las cifras de la rotura y el deslizamiento se mantengan por encima de cierto nivel. Como sucede con nuestro fiel drogadicto, cuya conducta se ve reforzada por lo bien que se siente con el subidón inmediato, la tentación de hacer que los requisitos del reembolso sean más abstrusos o complicados para así reducir la cifra de solicitantes idóneos puede resultar irresistible para algunas empresas. Samsung, el gigante de la electrónica, dominaba la clase de arte de la letra pequeña que hace tan rentables los reembolsos para las empresas. A principios de la década de 2000, la empresa ofrecía reembolsos de hasta $150 sobre una diversidad de productos electrónicos, estipulando en la letra pequeña que aquellos quedaban limitados a un reintegro por dirección, una exigencia que a la sazón le habría parecido bastante razonable a cualquiera. Pero en la práctica, esto descalificaba realmente a todos los clientes que vivieran en edificios de viviendas en los que más de un residente hubiera solicitado el reembolso por la misma clase de producto. Más de 4.000 clientes de Samsung engañados por la devolución del dinero recibieron sendas notificaciones negándoles los reembolsos con el citado argumento. Este proceder fue puesto en conocimiento del fiscal general de Nueva York y en 2004 Samsung fue obligada a pagar $200,000 a los que vivían en edificios de viviendas por sus reclamaciones de reembolsos. Este es un caso extremo de una empresa a la que pillaron, pero el juego del reembolso, de recortar el código de barras, rellenar formularios, de hacerlo todo antes de la fecha límite, está en plena efervescencia. ¿Cómo puede una empresa afirmar que está centrada en el cliente cuando está tan a gusto calculando la cantidad de ellos que no conseguirán ver realizada ninguna promesa de ahorro? Las manipulaciones conducen a las transacciones, no a la fidelidad. Es muy sencillo, informa el publireportaje de televisivo. No tiene más que introducir sus viejas joyas de oro en el sobre seguro de prepago y le enviaremos un cheque por el valor del oro al cabo de solo 2 días. MyGoldenEnvelope.com, uno de los líderes de este sector, actúa de intermediario para que el oro sea enviado a una refinería, fundido y vuelto a introducir en el mercado de las materias primas. Cuando Douglas Feinstein y Michael Moran fundaron la empresa, querían ser los mejores del negocio. Deseaban transformar una industria con la reputación de una casa de empeño clandestina y conferirle un poco de lustre de Tiffany. Así que invirtieron para conseguir la experiencia perfecta y se esforzaron para que la experiencia de servicio al cliente fuera la ideal. Ambos eran emprendedores de éxito y conocían el valor de crear una marca y una experiencia del cliente sólida. Habían invertido mucho dinero en intentar conseguir el equilibrio adecuado y se aseguraron de explicar lo que los diferenciaba en una publicidad de respuesta directa en diferentes canales de televisión por cable, tanto locales como nacionales. Mejor que las ofertas similares, decían, y tenían razón, pero la inversión no dio los frutos deseados. Transcurridos unos cuantos meses, Feinstein y Moran hicieron un importante descubrimiento.
casi todos sus clientes hacían negocios con ellos solo una vez. Tenían un negocio de compraventa, pero estaban intentando hacer que fuera mucho más que eso. Así que desistieron de intentar hacer que su servicio fuera mejor que las ofertas similares y en su lugar se conformaron con que fuera bueno. Habida cuenta de que la mayoría de las personas no se iban a convertir en clientes frecuentes, no habría comparaciones directas con los demás servicios. Lo único que tenían que hacer era provocar una decisión de compra y ofrecer una experiencia lo bastante agradable para que la gente lo recomendara a un amigo. Cualquier otra cosa sería innecesaria. En cuanto a los propietarios de mygoldenenvelope.com se dieron cuenta de que no tenían que invertir en las cosas que generan fidelidad, si todo lo que querían hacer era impulsar transacciones, su empresa se hizo inmensamente más eficaz y rentable. En las transacciones que se producen una vez en promedio, la mejor manera de provocar la conducta deseada es la técnica del palo y la zanahoria. Cuando la policía ofrece una recompensa, no anda detrás de fomentar una relación con el testigo o el soplón. No es más que una transacción única. Cuando pierdes a tu gato y ofreces una recompensa para recuperarlo, no tienes que establecer una relación duradera con la persona que te lo devuelva. Únicamente quieres tener a tu gato de nuevo. Las manipulaciones son una estrategia totalmente válida para impulsar una transacción o provocar cualquier conducta que solo es necesario que se produzca una vez o en raras ocasiones. Las recompensas que utiliza la policía están pensadas para incentivar a los testigos a que se presenten y aporten pistas o pruebas que puedan conducir a una detención. Y como pasa con cualquier promoción, la manipulación dará resultado si el incentivo parece lo bastante alto para atenuar el riesgo. Sin embargo, en cualquier otra circunstancia en la que una persona u organización quiera algo más que una única transacción y tenga la esperanza de establecer una relación de fidelidad duradera, las manipulaciones no sirven. Por ejemplo, un político quiere tu voto o desea tu respaldo y lealtad para toda la vida. A juzgar por la manera en que se dirigen los procesos electorales hoy en día, se diría que lo único que desean es ganar las elecciones. Los mensajes para desacreditar a los contrincantes, el énfasis sobre un único problema y la incómoda utilización del miedo o los deseos así parecen indicarlo. Tales tácticas ganarán elecciones, pero no siembran la lealtad entre los votantes. El sector automovilístico estadounidense aprendió por las malas el elevado coste de confiar en la manipulación para crear un negocio cuando lo que realmente necesitaba era fomentar la fidelidad. Aunque las manipulaciones tal vez sean estrategias viables cuando corren buenos tiempos y se gasta el dinero a manos llenas, un cambio en las condiciones del mercado los hizo ser demasiado caros. Cuando estalló la crisis del petróleo en 2008, las ofertas y los incentivos del sector automovilístico se hicieron insostenibles. Lo mismo sucedió en la década de 1970. En este caso, el tiempo en que las manipulaciones podrían producir ganancias quedó establecido por el periodo en el que el sector sería capaz de mantener la estrategia. En esencia, esta es una frágil plataforma sobre la que construir un negocio, la suposición de una bonanza sin fin. Aunque los clientes fieles se sienten menos tentados por las demás ofertas e incentivos, en épocas de bonanza la libre circulación de las empresas dificulta reconocer el valor que tienen. Es en los tiempos difíciles cuando más importancia tienen los clientes fieles. Las manipulaciones dan resultado pero cuestan dinero, y cuando no se dispone de este para sufragar tales tácticas, carecer de unos seguidores fieles es realmente dañino. Después del 11 de septiembre, hubo clientes que enviaron cheques a Southwest Airlines para mostrar su apoyo. La nota que acompañaba a un talón de $1,000 decía: se han portado tan bien conmigo a lo largo de los años que en estos tiempos de dificultad querría darles las gracias echándoles una mano. Los cheques que recibió la aerolínea sin duda no fueron suficientes para tener un efecto importante en su cuenta de resultados, pero simbolizaban los sentimientos de los clientes hacia la marca. Se sentían socios.
La fidelidad de los que no enviaron dinero es casi imposible de calcular, pero su influencia ha sido incalculable a lo largo del tiempo, al contribuir a que Southwest conserve su posición como la aerolínea más rentable de la historia. Saber que tienes una cartera de clientes y unos empleados fieles no solo reduce costos, sino que proporciona una inmensa paz mental. Como pasa con los amigos fieles, sabes que tus clientes y empleados no te fallarán cuando más los necesites. Es ese sentimiento de estamos juntos en esto, comillas, que comparten cliente y empresa, votante y candidato, jefe y empleado, lo que define a los grandes líderes. Por el contrario, valerse de las manipulaciones genera un estrés a gran escala en el comprador y en el vendedor por igual. Por lo que respecta al comprador, le resulta cada vez más difícil saber qué producto, servicio, marca o compañía es la mejor. Bromeo con lo de la proliferación de variedades de dentríficos y la dificultad de escoger el adecuado, pero lo de la pasta de dientes es solo una metáfora. Casi todas las decisiones que se nos pide que tomemos todos y cada uno de los días es como la elección del dentrífico. Decidir qué bufete de abogado contratar, a qué universidad asistir, qué coche comprar, para qué empresa trabajar, a qué candidato votar. Demasiadas elecciones. Toda la publicidad, las ofertas y la presión empleadas en tentarnos en un sentido o en otro, todos los intentos de presionar más que los demás para cortejarnos por nuestro dinero o nuestro apoyo, al final produce sistemáticamente el mismo resultado: estrés. Y también a las empresas, cuya obligación es ayudarnos a decidir y cuya capacidad para hacerlo se ha ido haciendo cada vez más difícil. La competencia hace algo nuevo, algo mejor cada día. Tener que dar permanentemente con una nueva promoción, una nueva táctica de mercadeo de guerrilla o una nueva función que añadir es una tarea ardua. Unido a los efectos duraderos de años de decisiones inmediatas que han erosionado los márgenes de beneficio, también aumentan los niveles de estrés en el seno de las organizaciones. Cuando las manipulaciones son la norma, no hay vencedores. No es casualidad que hacer negocios y ser trabajador hoy día sea más estresante de lo que era tiempo atrás. Peter Webrow, en su libro Manía Norteamericana, cuando más no es suficiente, afirma que muchas de las enfermedades que sufrimos en la actualidad apenas guardan relación con nuestra mala alimentación o con las grasas parcialmente hidrogenadas de nuestra dieta. Más bien, dice Webrow, es la manera en que han evolucionado las empresas estadounidenses lo que ha llevado nuestro estrés a unos niveles tan altos que literalmente estamos enfermando por su culpa. Los estadounidenses padecen úlceras, depresión, hipertensión, ansiedad y cáncer a unos niveles sin precedentes. Según Webrow, todas esas promesas de más y más en realidad están sobrecargando nuestros circuitos cerebrales del placer. Las ganancias inmediatas que impulsan actualmente la actividad empresarial estadounidense en realidad están destruyendo nuestra salud. Que funcione no lo hace apropiado. El peligro de las manipulaciones es que funcionan, y dado que funcionan, se han convertido en la norma, practicada por la inmensa mayoría de las empresas y organizaciones, sea cual sea su tamaño o sector. Solo el hecho origina una presión social sistémica. Víctimas de una ironía perfecta, nosotros, los manipuladores, hemos sido manipulados por nuestro propio sistema. Con cada bajada de precio, cada oferta, cada mensaje basado en el miedo o en las aspiraciones, y con cada novedad que utilizamos para alcanzar nuestras metas, nos encontramos con que nuestras empresas, nuestras organizaciones y nuestros sistemas son cada vez más débiles. La crisis económica que comenzó en 2008 no es más que otro ejemplo, bien que extremo, de lo que puede suceder si se permite que una suposición falsa siga adelante.
El desplome del mercado inmobiliario y el subsiguiente hundimiento del sector bancario se debieron a decisiones tomadas en el seno de los bancos basándose en una serie de manipulaciones. Los empleados fueron manipulados con bonificaciones que les animaban a tomar decisiones estrechas de mira. La deshonra pública de cualquiera que hablara claro desalentaba a mostrar el desacuerdo con los responsables. La libre circulación de los créditos animó a los que aspiraban a comprarse una casa a hacerlo por encima de lo que podían permitirse en toda la escala de precios. Había muy poca lealtad. Todo consistió en una sucesión de decisiones comerciales, efectivas sí, pero a un alto precio. Fueron pocos los que trabajaron en pro del bien general. ¿Y por qué habrían de hacerlo? No había ninguna razón para ello. No había causa ni convicción salvo la gratificación inmediata. Los banqueros no fueron los primeros en ser arrastrados por su propio éxito. Los fabricantes de automóviles estadounidenses llevaban decenios comportándose de la misma manera. Una manipulación tras otra, decisiones cortoplacistas basadas en decisiones inmediatas. La contracción o incluso el desplome es la única conclusión lógica cuando las manipulaciones son la principal línea de actuación. La realidad es que en el mundo actual las manipulaciones son la norma. Pero hay una alternativa.